Hay personas que a mí me dicen, me dicen, es que José Carlos, yo no entiendo bien la lucha que usted tiene contra ese grupo. Yo sé que está bien hablar y mencionar estas cosas, pero bueno, esa no es mi lucha. O simplemente no entiendo por qué usted se enfoca tanto en ese tema. ¿Saben por qué una persona me puede llegar a mí a decir eso? Porque no ha entendido que los judaizantes son la secta más antigua de la historia del cristianismo. Y que es una secta tan poderosa que pudo sostenerse en pie aún en tiempo de los apóstoles, y que es tan fácil judaizar que hasta uno de los 12 apóstoles, el apóstol Pedro, cometió momentáneamente el error de judaizar. Una persona que no ha entendido esto, solo una persona que no ha entendido esto me puede decir a mí o cuestionar por qué invertir tanto tiempo en hablar sobre este asunto. Óigame lo que me puso hoy un hombre llamado Noé, que sigue la página de Teología Paulina. Óigame lo que me puso. Hola, amados hermanos. Hay una mujer que también está enseñando raíces hebreas llamada Liliana Hunter, y ella está muy fuertemente llevando a muchos a perderse. Esta señora es una de las judaizantes más grandes que hay en España. Mi matrimonio está por destruirse porque mi esposa empezó a escuchar a esta señora y tiene las raíces hebreas ahora bien arraigadas debido a las enseñanzas de esta mujer. Le escribo desde Ciudad de México. Por favor, les pido su ayuda en oración por mi familia. Mi nombre es Noé. Soy de Ciudad de México. Mi familia es la familia Torres Moreno. Dios les bendiga. Mi otra pregunta es, ¿podrían indicarme algún lugar donde podría asistir para congregarme? Este señor, este hermano en Cristo, está pidiendo oración porque su familia se está por destruir, porque su esposa, a pesar de que mucho tiempo fue una iglesia cristiana, se puso a escuchar a esta madrina judaizante y se le arraigó esta secta en el corazón y el matrimonio está por destruirse. Y no crean que es la primera vez que escucho esto. Digo la verdad en Cristo, no miento. Ya otras personas a mí me han escrito con dolor en su corazón al decirme que su papá se les hizo judaizante, que su mamá se les hizo judaizante, que el esposo se les hizo judaizante, la esposa, un hijo. En el peor de los casos, el pastor se ha hecho judaizante y ha judaizado a la iglesia entera. Y la razón por la cual estoy hablando de este tema es porque hoy vamos a estar estudiando, en este estudio que estamos haciendo de Mateo, vamos a estar estudiando dos pasajes muy utilizados por los judaizantes que ya estuve explicando la semana pasada para tratar de convencernos de que nosotros tenemos que guardar el Shabbat, circuncidarnos, de que nosotros tenemos que guardar las leyes dietéticas de Levítico capítulo número 11, que tenemos que guardar las festividades de Yahvé de Levítico capítulo 23. Óigame bien lo que les estoy queriendo decir, hermanos. Las consecuencias de que la iglesia de Cristo por tantos años haya abandonado la exposición profunda de la palabra de Dios, las estamos pagando ahorita en las iglesias cristianas, y el daño en muchos casos es irreparable. Hay personas que se metieron en esa secta y ya es irreparable. No hay forma de sacarlos de ahí. Y nosotros los pastores somos los que tenemos que
aceptar toda la responsabilidad de este asunto, porque nosotros somos los que tenemos el deber de predicarle a la iglesia la palabra de Dios. Pero el problema está en que cuántas veces en una iglesia cristiana el pastor decide compartirle a la iglesia el tema de cómo funciona la ley en el nuevo pacto. Muy pocos son los pastores. Y lo estoy diciendo, y lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Cuántos pastores se dedican para hablar sobre cómo funciona la ley en el nuevo pacto? Muchos cristianos tienen 5, 10, 15, 20 años de ir a una iglesia y nunca se les ha explicado cómo funciona la ley en el nuevo pacto. Hermanos, escúchenme bien esto. Yo tengo el compromiso de parte de Dios de enseñarles a ustedes sobre esto, y sé que hay otros pastores en el mundo que lo están haciendo también. Ustedes deben tener el compromiso, es bilateral, de disponerse de todo corazón a entender este tema. Así como yo ahorita tengo un gran celo que no les puedo explicar, no tengo palabras para poder explicarles ahorita cómo se encuentra mi corazón en este momento predicándoles a ustedes, la angustia tan grande que siento de que ustedes me puedan entender lo que les estoy predicando el día de hoy. Yo les pido a ustedes que tengan de todo corazón compromiso en tratar de entender este tema. Porque, óiganme, escúchenme bien esto. Esta no es una doctrina secundaria ni terciaria del cristianismo. Esta es una doctrina medular, y si usted no la entiende, no entiende bien el cristianismo todavía, y está totalmente vulnerable a que le pueda pasar lo que le pasó a la esposa de este hermano llamado Noé, que nos está pidiendo que oremos por él porque su familia se está a punto de despedazar. Vamos todos por favor a Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice la Biblia de la siguiente manera. Creo que el pasaje lo va a poner aquí Diego, tal vez. Mateo capítulo 5, del 17 al 18. Dice así, página 1091, los que tenemos la Biblia textual: no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota ni un trazo de la ley hasta que toda se cumpla. Por tanto, que cualquiera que suprima uno de estos mandamientos más pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero que cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Estos son los dos versículos que vamos a estar estudiando hoy con profundidad. No penséis que vine a abrogar la ley de los profetas. No vine a abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota, ni un trazo de la ley, hasta que toda se cumpla. Los judaizantes, a través de este pasaje, nos están tratando de vender la idea de que Cristo no vino a abrogar la ley, sino que la ley mosaica todavía sigue vigente. Y nos tratan de decir que la ley mosaica no pasará, es imposible que la ley mosaica sea abrogada, porque aquí dice la Biblia, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota de la ley hasta que toda se cumpla. Entonces, lo que ellos nos están queriendo decir es tres cosas. Cristo no vino a abrogar la ley sigue vigente en el nuevo pacto, la ley mosaica desde luego, y la ley mosaica no pasará hasta que se acabe estos cielos y esta tierra. Por lo tanto, la ley sigue vigente y tenemos que guardarla, y hay que guardar Shabbat, y hay que circuncidarse, y hay que guardar las fiestas y todo lo demás.
Esto es lo que ellos nos están tratando de decir. Ahora, yo expliqué la semana pasada, la antepasada, muchas cosas y no voy a volver a repetirlas porque quiero tratar de avanzar en el tema. Pero déjenme decirles en primer lugar qué realmente fue lo que quiso decir Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Lo primero que Cristo nos quiso decir es que Él no vino a abrogar la ley. Y a eso le decimos amén. Él también dijo que Él venía a cumplirla. Segunda afirmación de Cristo. Cosa que los judaizantes no les gusta mencionar. Les encanta reconocer las palabras de no vine a abrogar, pero el vine a cumplir lo quieren omitir. Y también Cristo dijo que tenía que pasar el cielo y la tierra para que la ley, y mientras estuviera vigente el cielo y la tierra, estaría todavía vigente la ley hasta que toda se cumpliera. Voy a desarrollar con profundidad este tema. Cristo no vino a abrogar la ley, Él la vino a cumplir. Y una vez que Él la cumplió, le dio a la ley su satisfactorio fin. ¿Me oyeron? Él no vino a decir, olvídense de la ley y ahora vamos a hacer un cambio de ideas. Él primero vino a cumplirla para que la ley, una vez cumplida, llegara a su fin. ¿Se entiende? Él no vino a abrogar de buenas a primeras la ley. Él vino a cumplirla para que una vez cumplida llegara a su fin. Vean lo que dice la Biblia en Gálatas, por favor. En Gálatas capítulo número 3, Paulo nos explica estas palabras. Paulo nos dice estas palabras. Paulo nos dice lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Dice así el apóstol Paulo, página 1276. Apunta este pasaje, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 23 y 24. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley hasta la fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo. Vean que aquí la palabra de Dios está enseñando que la ley mosaica, la ley de Moisés, no iba a ser para siempre. Iba a ser hasta que llegara el Cristo. Y dice la Biblia, hasta que llegara el Cristo, para que, versículo 24, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Versículo 25, y una vez que fuéramos declarados, versículo 25, y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Tutor. Hago una pregunta. ¿Quién es el tutor en el versículo 24? La ley. Dice la Biblia en el 24, de manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo. Y el 25 dice que cuando llegó la fe, ya no estamos bajo tutor. Está más claro que el agua. No necesito explicarlo, porque lo que estoy con simplemente leerlo se entiende. No necesito explicarlo. Con solo leer se entiende claramente lo que está diciendo Paulo. Leámoslo una vez más, versículo 23, 24 y 25. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, hasta que la fe que iba a ser revelada. Vean ese hasta. De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y una vez que llegó la fe, ya no estamos bajo tutor, ya no estamos bajo tutor. Voy a decirles una cosa, no hay una contradicción entre lo que Cristo dijo en Mateo 18, cuando también Jesús dijo... Vayan de nuevo conmigo al versículo 18, por favor, a Mateo 5, 18 ahora. Regresemos ahí otra vez. La idea de Pablo es muy clara. Una vez llegado el Mesías,
ya no estaríamos más bajo el tutor que es la ley mosaica. Pero entonces, ¿qué podemos decir del versículo 18 que dice: hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yot ni un trazo de la ley hasta que toda se cumpla? ¿Acaso hay una contradicción en estos pasajes? ¿Acaso Pablo está contradiciendo a Jesús? Porque Jesús por un lado dice de que hasta que pase el cielo y la tierra seguirá todavía firme toda palabra de la ley. Pero Pablo en Gálatas dice que la ley será nuestro tutor hasta que venga la fe. Parece a simple vista que estos dos pasajes son una contradicción, pero déjenme decirles que no, porque saben una cosa, no estoy anulando un pasaje con otro pasaje. Eso es típico de las sectas. Las sectas anulan un pasaje con otro pasaje. Y saben una cosa, esto es imposible, porque Dios no es un Dios de contradicción. Mateo 5:18 no se puede contradecir con Gálatas capítulo 3, versículo 25. ¿Cuál es la explicación de Mateo 5:18? Porque parece que la Biblia nos está diciendo que mientras siga existiendo estos cielos y esta tierra, la ley seguirá vigente. Quiero que lean con mucho detenimiento. Vean la pregunta que les voy a hacer. ¿Cristo dijo hasta que pase los cielos y la tierra, o Él dijo hasta que pase el cielo y la tierra? Lean bien. ¿Dice los cielos o dice el cielo? El cielo en singular. Y aquí les voy a explicar esto. Y les vamos a meter un golazo a esta secta llamada Movimiento de Raíces Hebreas, que quieren decir que, porque el Movimiento de Raíces Hebreas, que no son otra cosa más que judaizantes, lo que dicen es que ellos enseñan la Biblia en su contexto hebreo. Si fuera cierto, entonces dirían lo que yo les voy a decir. Óiganme bien, la frase cielo y tierra no es lo mismo que decir cielos y tierra, y les voy a explicar por qué. Los cielos y la tierra es en la Biblia la forma de llamar este siglo presente. Cuando Cristo venga, Él no va a ser cielo nuevo y tierra nueva, Él va a ser cielos nuevos y tierra nueva, porque en la Biblia solo hay dos siglos. Este siglo presente, que es malo, y los cielos y la tierra nueva que están por ser restaurados, es el siguiente siglo. ¿Sí me están entendiendo? Cielos y tierra es la forma de referirse a este presente siglo. Cuando la Biblia dice, vi cielos nuevos y tierra nueva, se está refiriendo a la restauración de todas las cosas. ¿Dónde encontramos esto? Vayan conmigo a Isaías 66, por favor. Isaías 66. Isaías capítulo número 56. Perdón, 66. Vamos a leer mejor, hay varios pasajes, pero mejor vamos a leer Isaías 65, 17. Isaías 65, 17. Óiganme lo minucioso que hay que ser con estas cosas. Dice así Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo creo nuevo cielo y nueva tierra. ¿Dice eso la Biblia? No, dice yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Estos cielos que existen, porque en la Biblia hay tres cielos. El cielo atmosférico, que la Biblia llama la gran bóveda. En Génesis capítulo número 1, hizo Dios la gran bóveda para que las aguas se juntaran sobre la faz de las aguas. Ese es el primer cielo, lo que llamamos hoy en día atmósfera. El segundo cielo en la Biblia es el universo. Y el tercer cielo
en la Biblia es el plano espiritual, invisible de la morada de Dios. ¿Me están entendiendo? En el judaísmo hay 3 cielos: el cielo atmosférico, el cielo que nosotros llamamos universo, y el cielo, el tercer cielo, que es donde Dios reside. ¿Se entiende? Cuando la Biblia dice que Dios hará cielos nuevos, ¿a cuáles cielos se está refiriendo? No se está refiriendo al tercer cielo, sino que cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, Dios no solo va a restaurar este planeta y este cielo, sino también el universo entero. Porque escúchenme bien, en Génesis capítulo número 1, cuando Dios está acomodando todas las cosas para después traer a Adán y Eva, Dios lo que está haciendo no es creando, Dios está reordenando, que es diferente. ¿Qué profundo es esto? Génesis capítulo 1, versículo 1. En principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Y la tierra fue vaciada y desordenada, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz del abismo acuoso. ¿Cómo es eso? ¿Por qué cuando dice la Biblia en el 1:1 que Dios creó los cielos y la tierra, por qué en el versículo 1:2 la tierra y los cielos aparecen desordenados? Inclusive en el versículo 3, a partir del versículo 3, Dios ya no utiliza la palabra crear. Dijo Dios, sea la luz, pero no la está creando, la está reacomodando. Dijo Dios, sean los astros. La única vez donde Dios dice que Él crea, que es el verbo hebreo bará, crear, es cuando dice que Dios crea los seres vivos. Ahí sí se utiliza en hebreo el verbo bará, pero cuando se habla de la luz, cuando se habla del firmamento, de la faz de las aguas, cuando se habla de los astros, se utiliza otro verbo hebreo, que es el verbo hebreo aitá, que significa, que se traduce como sea, ¿se entiende? Cuando Cristo regrese por segunda vez, Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Los cielos nuevos y la nueva tierra es la nueva creación y es el inicio de la nueva economía de la salvación de Dios, es el inicio del milenio. Entonces, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17 y capítulo 5, versículo 18, y Jesús dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará ni una iot de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera piensa que Jesucristo está diciendo ahí que la ley mosaica seguirá rigiendo hasta que este planeta, tal y como lo conocemos, siga en pie. Pero no es así. Y les voy a explicar por qué. Porque Jesús dijo cielo y tierra, no dijo cielos y tierra. Y eso es un hebraísmo que solo un judío lo puede entender, como también nosotros los costarriqueñismos. Voy a dar un ejemplo. El año pasado, unos amigos de mi esposa Andrea, que son ecuatorianos, llegaron aquí a Costa Rica y lo primero que me preguntaron fue, ¿qué significa pura vida? Entonces les dije yo, bueno, me costó mucho explicarles qué es pura vida, porque en realidad nosotros el pura vida lo utilizamos en muchos contextos diferentes. Por ejemplo, pura vida puede ser una pregunta, pura vida. Pero pura vida también puede ser una respuesta. ¿Cómo está? Pura vida. Pura vida también puede ser gracias. Cuando, por ejemplo, a usted le dan campo, pura vida. Pero también pura vida puede ser un sarcasmo. Cuando no le dan la cortesía en la calle, ¡ja! Pura vida. ¿Ya están entendiendo? Para poder entender qué significa el costarriqueñismo, pura vida, hay que ser tico. Y estos amigos de Andrea ecuatorianos les costó meses entender qué es el pura vida, porque es un costarriqueñismo. La frase cielo y tierra es un hebraísmo
Y según el historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, un judío del tiempo de los apóstoles nos explica ese hebraísmo. ¿Saben ustedes qué significa cielo y tierra como hebraísmo? Se está refiriendo al templo de Jerusalén, porque Flavio Josefo dice que el templo estaba dividido en 3 secciones: lugar santísimo, lugar santo y atrio. Y Josefo dice lo siguiente: el templo y sus dimensiones son una copia del cielo y la tierra, porque así como en el tercer cielo no moran los hombres sino solo Dios, así Dios dejó en el lugar santísimo, no permitió Dios que pudieran entrar los hombres. Cualquiera que sabe cómo funcionaba el lugar santísimo, saben que los sacerdotes no tenían acceso a ese lugar, salvo una vez al año el sumo sacerdote. Después añade Josefo: y así como así como el planeta también tiene cielo y no está al alcance del hombre, dice Josefo, Dios ha dejado a merced del hombre la tierra y los mares, así como dejó también al merced del templo Dios el acceso al lugar santo y al atrio. ¿Me están entendiendo? El templo tenía 3 secciones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Dice Josefo que esto representa la tierra, y el lugar santísimo representaba el cielo en singular. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo cuando Él les está diciendo a sus apóstoles que de ninguna manera pasará la ley hasta que haya pasado cielo y tierra? Que la ley iba a estar vigente hasta el cielo y la tierra, es decir, el templo. Y una vez que el templo dejara de ser, ese pacto hasta ahí llegaría a su límite. Y saben una cosa, en el año 70 los romanos destruyeron el templo y hasta ahí llegó la vigencia del nuevo pacto, del antiguo pacto. Y no crean que yo me estoy sacando esto de la manga. Eso nos lo dice el autor de Hebreos. Vayan todos conmigo a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Y me quedan 10 minutos y voy a terminar con esto. Óigame bien lo que dice el autor de Hebreos con respecto al tema del antiguo y nuevo pacto. Vean lo que dice la Biblia. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo. Pablo murió antes de la destrucción del templo. Pablo murió decapitado por orden de Nerón en el año 67. En el año 70 fue destruido el templo. Y lo único que existe actualmente del templo es el Muro de los Lamentos. Aquí nuestros hermanos, los Bryce, fueron a Israel hace un tiempo y ellos saben que ahí los judíos están metiendo papelitos, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que les permita reconstruir el tercer templo. Pablo dijo esto, Hebreos capítulo 8, versículo 7. Óigame qué claro lo que dice la Biblia. Porque si aquel primero, ¿a qué se refiere con aquel primero? El primer pacto. ¿Cuál pacto? El mosaico. Porque si aquel pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Óigame bien, hermanos, si el pacto mosaico hubiera sido perfecto y si el pacto mosaico iba a ser eterno, ¿por qué habría que anunciar otro pacto? Si la Biblia habla de que iba a venir otro pacto, era porque el mosaico no iba a durar para siempre. Sigo leyendo, versículo 8. Porque reprochándoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y aquí está citando Jeremías 31 del 31 al 34. Esto lo dijo de Jeremías. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá, ¿un qué? ¿Un nuevo qué? Pacto.
Cuando Jeremías está diciendo eso, ¿cuál pacto está vigente? El mosaico. Pero Jeremías está profetizando y dice: he aquí vienen días en el que el Señor hará un nuevo pacto. ¿Qué está queriendo decir con eso? Que el primero, el mosaico, no duraría para siempre. Versículo 9: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque los judaizantes no les gusta hablar de nuevo pacto, les encanta hablar del pacto renovado. Pero no es un pacto renovado, porque la Biblia dice en el versículo 9: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Vieron qué claro? Porque ellos no permanecieron fieles a mi pacto. ¿Cuál pacto? El mosaico. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿De qué trata el nuevo pacto? Pónganme en atención. ¿De qué trata el pacto en el que estamos viviendo ahorita? En los últimos 5 minutos te lo voy a explicar. Dice la Biblia: daré mis leyes en su mente. Lo primero que tenemos que entender es que este nuevo pacto en el que vivimos sí tiene ley. Y cuando ustedes escuchen un judaizante diciendo: es que ustedes los cristianos no guardan la ley, párale un momento. ¿Quién dice que no? Nosotros los cristianos sí tenemos ley. Lo que pasa es que la ley que rige el nuevo pacto no es la mosaica, es otra ley que ya la voy a mencionar. Así que no permitan que un judaizante les diga que nosotros los cristianos no guardamos mandamientos y que no tenemos ley, porque eso se llama falacia de hombre de paja. Es decir, algo que es falso para después refutarlo. El cristianismo sí tiene ley, el cristianismo sí guarda mandamientos. Dice la Biblia en el versículo 10: por lo cual este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en su mente y las escribiré sobre sus corazones, y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo, y ninguno enseñará a cada cual a su ciudadano. Ustedes pueden confirmar lo que les estoy diciendo. Los mandamientos no están escritos en papel ni en piedra. Están escritos en nuestro corazón. Y el mejor ejemplo es cuando pecamos y hacemos algo malo, inmediatamente sentimos angustia en nuestro corazón si realmente somos salvos. ¿O me equivoco? Cuando hacemos algo malo, cuando pecamos, ¿por qué sentimos nuestro corazón destruido, agobiado? ¿Por qué sentimos ese dolor tan feo cuando hacemos algo malo? Porque en el nuevo pacto las leyes no están escritas en un rollo, están escritas en tu corazón. Y si le gritas a tu esposa, ¿por qué te sientes mal? Porque las leyes están en tu corazón. Y ninguno enseñará a cada cual a su ciudadano ni a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 12: porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. ¿De qué trata el nuevo pacto? De que Dios iba una vez por todas a perdonar nuestros pecados y no me acordaré más de ellos. Porque en el antiguo pacto, una vez al año el sacerdote tenía que venir y ofrecer el mismo sacrificio por los mismos pecados. Pero Jesucristo, con un solo sacrificio, perfeccionó a todos los que creen en Él. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, anulando el acta de los decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz. Pero ahora oigan lo que dice el versículo 13 y con eso termino. Al decir nuevo,
Al decir nuevo pacto, ha declarado ha declarado anticuado al primero. ¿Cuál primero? El mosaico. Y lo que se vuelve caduco y envejece, refiriéndose al pacto mosaico, está cerca de desaparición. Está cerca de desaparición. Este libro fue escrito 5 años antes de que el templo fuera destruido. Se acabó la vigencia del antiguo pacto. Eso fue lo que quiso decir Jesús cuando dijo: de cierto les digo que la ley no pasará hasta que esté el cielo y la tierra. Era un hebraísmo, se refería al templo. Fue el mismo Jesucristo el que les profetizó la destrucción del templo. Maestro, mira estas edificaciones y mira estas piedras. Mira, Señor, todo esto. Ven todo esto. De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra. Y de cierto os digo que todo esto acontecerá antes de que esta generación perezca. Estamos en un nuevo pacto. Ya el pacto mosaico, ahí te ves. Llegó la fe. Llegó el tutor, llegó el verdadero pedagogo. Ya no estamos bajo el antiguo pedagogo. ¿Me están entendiendo? Entonces, pastor, ¿cuál es la ley que rige el nuevo pacto? ¿Cuál es la ley que rige el nuevo pacto? Gálatas capítulo 5, y con este pasaje terminamos. ¿Cuál es la ley que rige el nuevo pacto? Porque no es la mosaica. Y si alguien me quiere decir, y si a mí alguien se atreve a decirme que es la ley mosaica la que sigue rigiendo, vean los absurdos. Si la ley mosaica sigue rigiendo, hermanos queridos, óigame, los hombres nos podemos casar con más de una mujer. Porque los hombres, la ley mosaica permite que un hombre se pueda casar con más de una mujer. Si la ley mosaica sigue rigiendo, la ley del leribato sigue vigente, y eso significa que entonces, si un hermano se le muere, si hay 2 hermanos y se muere uno de ellos, el otro tiene que tomar a su cuñada. Si la ley de Moisés sigue vigente, nosotros los varones, cuando nuestra esposa tiene la menstruación, no nos podemos acostar en la misma cama con ella ni tocarla, porque inmediatamente nos hace impuros. Y así les podría dar un montón de mandamientos que resultan absurdos en esta dispensación. Así que buena suerte con el que quiera vivir en esa sombra. ¿Cuál es la ley que rige el nuevo pacto? Vean lo que dice Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley de Moisés. ¿Dice la Biblia eso? No. ¿La ley de quién? ¿La ley de quién? De Cristo. Y ahora lean conmigo el 5:14. Porque toda la ley en una palabra queda cumplida: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben cuál es la ley que rige el nuevo pacto? La ley de Cristo, que es la ley que nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es la ley que nos dice: un mandamiento nuevo os he dado, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Esa es la ley que rige el nuevo pacto. Por eso no robamos, porque yo amo a mi prójimo, la ley de Cristo. Por eso no fornicamos, porque ¿a qué padre le gusta que vengas y te acuestes con tu hija antes del matrimonio? ¿A qué padre le gusta eso? ¿Qué padre está conforme con que el novio de su hija venga y se acueste con su hija antes del matrimonio? La ley de Cristo. ¿Por qué nosotros no damos falso testimonio? Porque tenemos la ley de Cristo, y así se resume todo. Buena suerte aquel que, por el amor de Dios. La ley de Cristo, hermanos, es la ley que rige nuestro nuevo pacto.
el amarnos a nosotros de todo corazón como Cristo nos amó. Cristo dijo: en esto sabrán ustedes que son mis discípulos, en que ustedes se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Esta es la ley que rige este nuevo pacto. Pónganse de pie, por favor. ¿Queda claro, hermanos? ¿Queda claro? Gracias. Dice Pablo este pasaje: a los que están sin ley, como sin ley, no estando yo sin ley de Dios. Dice Pablo que cuando él evangelizaba a los gentiles que no tenían ley, a los que están sin ley, es decir, a los gentiles, yo me comportaba como sin ley, aunque no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Moisés, dice, ¿verdad? De Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Qué claro, ¿verdad, hermanos? Pero estas cosas no se explican y la gente va derechito hasta ¿verdad? Hasta que vuela para una secta judaizante. Y yo no quiero eso para ninguno de ustedes.